Cuando nosotros alabamos en tiempos buenos es fácil, ¿verdad? Pero cuando alabamos y cantamos en tiempos malos, no es tan fácil, ¿verdad? Bueno, saludamos a los que nos están viendo a través de internet. Gracias por estar ahí, gracias por vernos, por compartir. Y bueno, multipliquen, es la forma que tenemos también cada uno de nosotros de evangelizar, de llevar la palabra, de anunciar. Multipliquen estos videos, pongan sus comentarios, con eso nos ayudan muchísimo a multiplicarnos, a expandir el reino de Dios. Y bueno, tenemos muchas cosas impresionantes que están sucediendo en la comunidad, pero grandes cosas, milagros, cosas sobrenaturales, de sanidad. Todos hemos escuchado los últimos testimonios de sanidad impresionante. Hemos visto también testimonios de restauración familiar. Y hoy vamos a escuchar un testimonio muy hermoso de multiplicación, como los panes, como Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Ramona. Bueno, vamos a escuchar, Ramona tiene un testimonio precioso, vamos a escucharlo. Bueno, hace tiempo que vengo orando, ¿no? Por un montón de cosas. Bueno, una de ellas era la conversión, la verdadera conversión de mi hijo, que él sea quien le pida al Señor y pida ayuda para salir de las adicciones. No solo que el Señor me escuchó en eso, sino mi economía fue grandemente restaurada porque el Señor obró sobrenaturalmente, porque incluso yo tenía una deuda en la luz y yo le pedí al Señor, soy tu hija, no quiero ser deudora, yo sé que tus hijos no deben deber, no pueden deber. Y bueno, el Señor obró sobrenaturalmente y bueno, y toda la gloria y toda la honra, porque 3 veces mi sueldo me multiplicó el Señor. Toda la gloria y toda la honra para el Rey. Amén. Ella recibió sobrenaturalmente un recibo con 3 veces su sueldo. No es que pasó a ganar 3 veces más. En ese recibo le pusieron 3 veces lo que ganaba. Y en el banco también. ¿Quién fue? El Señor. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Gracias, Ramona. Y nada es porque sí. Porque uno dice, ay, yo quiero un milagro de esos. ¿Cuántos queremos un milagro de esos? Todos queremos, ¿verdad? Que se nos multiplique por 3 así de golpe. Pero hay procesos. Si ustedes conocieran la vida de Ramona, verían que hay un proceso en todo eso. Ella gana, sos portera de una escuela, ¿verdad? Gana ese sueldo, pero todos los meses ella siembra en el reino de Dios. ¿Hace cuánto tiempo, Ramona? ¿Cuánto? 3 años, 8 años que ella es fiel con el diezmo. Además, hace poco hizo una primicia también, ¿no? Si no me equivoco, vos corregime. Y a la vez, ella está en todos los retiros, todos los jueves, reuniones de servidores, frío, calor, y se vienen desde Barrio Godoy, ¿no? La perseverancia, hermanos, la fe, la confianza, el buscar desesperadamente las cosas de Dios. Jamás el Señor se deja ganar en generosidad. Jamás. En el anteúltimo retiro que tuvimos,
Yo recuerdo, lo cuento porque a veces uno dice, ¡ay, qué bárbaro! ¿Cómo Dios obró? Yo quiero algo así. Pero a veces nosotros no llevamos ese proceso y no perseveramos en las cosas de Dios. En el anteúltimo retiro, ella se olvidó, algunos capaz que ya lo escucharon, ella se olvidó de la mochila en el colectivo. Hola. Ahí está mi nietita. Y chau. Los nietos antes que nada, por favor. Y ella le dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Ramón dice, no, yo se la entrego al Señor. Acá vine a recibir del Señor y el Señor se va a encargar de mi mochila. ¿Qué pasó? La mochila apareció con todo lo que tenía adentro. Porque la fe y el conocimiento de las cosas de Dios hace que tengamos victoria. Es así. Vamos a tomar una palabra y vamos a declarar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que hoy es un día de cielos abiertos, que hoy es un día de milagros. Declaramos que el luto es cambiado por la danza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se ve que el frío los tiene medio paralizados. Amén. Bueno, ahora sí, ahora sí. Jesús cambia la tristeza por el gozo. Pero no necesariamente cuando las circunstancias no son favorables, sino en todo tiempo. Cuando yo estoy conectada al reino de Dios, esa alegría me pertenece y me acompaña. Puede ser que tenga un momento de tristeza, tenga un momento de dolor y es normal, nos pasa a todos, a veces tenemos ganas de llorar, a veces estamos un poco perturbados, pero nos tenemos que recomponer lo más rápidamente que podamos. Y se puede, hermanos, se puede, porque quien nos ataca es un vencido y nosotros tenemos dentro de nuestro corazón todo lo que necesitamos para vivir una vida de victoria, porque dice la palabra, somos más que vencedores, no solamente vencedores, más que vencedores. Es palabra de Dios. Y vamos a ir a Josué 5. Y para ubicarlos un poquito, el pueblo hebreo está saliendo de 40 años del desierto. ¿Cuántos hace que... Hay alguno acá que a lo mejor tiene 40 años de desierto? Pero tengo buenas noticias para ustedes. Está la tierra prometida. Estás a punto de pisar la tierra prometida. Y el pueblo hebreo había salido de Egipto hacía 40 años en un viaje que iba a durar 14 días, pero por su rebeldía y por su incredulidad duraron 40 años. Y esa generación que salió murió toda en el desierto por falta de fe y por falta de conocimiento y por falta de obediencia. Dios jamás pensaba tener los 40 años ahí, pero a veces nosotros detenemos el tiempo de Dios. No es Dios que lo detiene, somos nosotros. Y qué bueno cuando entendemos que podemos transformar y cambiar nuestra vida para bien. Miren, el enemigo le encanta tenerte ignorante. Le encanta, porque la ignorancia es el punto de partida de tu derrota. Dice la palabra en el libro de Oseas, por falta de conocimiento, sufre mi pueblo, padece mi pueblo. No dice por falta de fe, no dice por falta de oración, no dice por falta de ayuno, dice por falta de conocimiento.
¿Qué pasa? Que cuando conocemos de la palabra de Dios sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que ayunar, sabemos que tenemos que declarar la palabra de Dios en la situación en la que estamos batallando. Y en esa palabra de Dios que nosotros declaramos sobre la situación que nos está atacando, nosotros tenemos victoria, porque el enemigo no puede frente a la verdad absoluta de Dios, que es la palabra. Entonces, ahí está el pueblo, se muere Moisés, ya anciano, y Josué pasa a ser el nuevo líder de la comunidad hebrea. Josué era guerrero, pero no tenía aún la capacidad para liderar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Y sabían los enemigos del pueblo hebreo que Dios estaba con ellos. ¿Por qué sabían? Porque había abierto el Mar Rojo. Imagínense si nosotros sabemos que pasó alguien y se abrió el mar. Por ejemplo, nosotros sabemos de la sanidad de Mía y sabemos que ahí se abrió un mar. Entonces, todos estamos confiados que cuando se aplican determinadas cosas, el poder de Dios actúa. Y el enemigo está asustado. El enemigo está asustado. ¿Sabían ustedes que el enemigo es el que está asustado? No tenemos que estar nosotros asustados. Él es el que tiene miedo, no nosotros. Porque nosotros tenemos a un rey todopoderoso, grande, como dice la palabra, temible ante las tinieblas, que todo lo puede. Díganme amén, por favor. Y el pueblo estaba en esta situación y Josué había también tenido una gran victoria porque el Jordán, que era el río que separaba el desierto de la tierra prometida, del Jordán para acá había desierto, aún hoy, y del Jordán para allá una tierra muy próspera, que emana leche y miel, dice la palabra. Y el Jordán, en la época que el pueblo hebreo lo tenía que cruzar, era la época de las inundaciones. O sea, imagínense un río desbordado, impenetrable, en una crecida, ¿no? No sé si ustedes han visto, yo vivía en un pueblo donde el río se desbordaba habitualmente y veíamos la crecida y veíamos las correntadas y veíamos, bueno, todo lo que sucede cuando un río se desborda, arrasa con todo. En esa época, el Señor abre el Jordán y el pueblo pasa por el Jordán y no pasa en el lodo, pasa en tierra seca. Todo sobrenatural. ¿Quién puede hacer eso? El Señor. Entonces, obviamente todos los pueblos que estaban del lado del Jordán para allá estaban muertos de miedo al pueblo hebreo, le tenían temor. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con ellos. Y dice la palabra en Josué 5, cuando los reyes amorreos del oeste del Jordán y los reyes cananeos de la región costera oyeron cómo había secado el Señor las aguas del Jordán ante los israelitas hasta que lo atravesaron, se quedaron consternados y acobardados ante ellos. Por aquel tiempo, dijo el Señor a Josué, hazte cuchillos de piedra y circuncida a los israelitas. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es. Entonces Josué se hizo cuchillos de piedra y circuncidó a los israelitas en la colina de los prepucios.
El motivo de esta circuncisión fue el siguiente. Todos los varones que habían salido de Egipto en edad de combatir habían muerto en el desierto durante el camino, después de la salida de Egipto. Todos los que habían salido de Egipto habían sido circuncidados. Sin embargo, todos los que habían nacido en el desierto durante el camino, después de la salida de Egipto, estaban sin circuncidar. Durante 40 años los israelitas anduvieron errantes por el desierto hasta que murieron los hombres que salieron de Egipto y habían desobedecido al Señor, y el Señor les había jurado que no dejaría ver la tierra que Él había prometido a sus antepasados. Josué circuncidó a los descendientes que Dios había dado a los israelitas, ya que no habían sido circuncidados durante el camino. Cuando se terminó de circuncidar a todo el pueblo, estuvieron descansando en el campamento hasta que se recuperaron. ¿Y qué significa la circuncisión? El sentido de la circuncisión es cortar el prepucio, cortar la carne, ¿verdad? ¿Y qué es para nosotros ser circuncidados? Cortar con las cosas de nuestra carne que nos impiden recibir más del Espíritu de Dios, que nos impiden recibir más las cosas de Dios. ¿Qué es? Puede ser un vicio, puede ser el enojo, puede ser la ira, puede ser tantas cosas, una adicción a la pornografía, al celular, al estar siempre malhumorado, a la queja, a la crítica, no sé, tantas cosas que nos hacen mal y que con eso nosotros no podemos entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no la vamos a poder disfrutar en la medida que Dios quiere que la disfrutemos. Muchos de nosotros avanzamos en nuestro camino y recibimos un montón de cosas buenas, pero eso no significa que Dios esté totalmente complacido solo porque has progresado en algunas áreas de tu vida. Dios te ama tanto, nos ama como somos, pero no nos quiere dejar como somos, nos quiere mejorar. Y cuanto más mejoramos nosotros en nuestra vida, más alcanzamos y más somos bendecidos y de bendición para nuestro entorno, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, dice la palabra que este sacrificio que hicieron de cortar su carne, ¿qué es lo que vos tenés que cortar en tu vida? Cada uno verá, cada uno sabrá. ¿Qué tengo que cortar? ¿Qué cosa me lleva a ser una persona cada vez más carnal o cada vez más guiada por las emociones? Nosotros somos, hermanos, somos espíritu, mente y cuerpo. Somos esas tres unidades. Espíritu, mente y cuerpo. Cuando la palabra de Dios dice que estén dos o más, dos o tres, dice así, dos o tres, de acuerdo, estén seguros que lo que pidan se les dará. ¿Por qué dice dos o tres? Primero podría decir 12, porque los apóstoles eran 12, o 7, o 5. ¿Por qué dice 2 o 3? Porque si tu unidad, espíritu, mente y cuerpo, está de acuerdo, todo lo que pidas se te va a dar. Y te voy a explicar. Tu espíritu, todos los que estamos acá, nuestro espíritu está conectado al Señor. Porque por algo estás acá, hermano. Viniste porque amás a Dios.
Estás acá. Y los que nos están viendo por internet también. Porque si no, no hubieras elegido este video, elegirías otro. Amamos a Dios, estamos conectados con Dios. Pero el problema es que nuestra mente no está conectada a veces con Dios. Si estás con miedo, no estás conectado a Dios. Tu mente no está conectada, porque Dios no tiene miedo. Si tu mente te dice, anda, fumá, anda, come de más, anda, no sé, drogate, tu mente está enferma. Si tú, en todas las áreas, estudiate qué estás pensando. La depresión, por ejemplo, viene porque tu pensamiento está contaminado. La tristeza, el agobio. Si nosotros entendiéramos que nuestra mente tiene que estar llena de los pensamientos de Dios. ¿Y cómo piensa Dios? Con poder, con sabiduría. Todo es posible para el que cree. En el libro de Crónicas, Salomón le dice, dame sabiduría y conocimiento. Y entonces Dios le dice, como pediste sabiduría y conocimiento, te la doy y además te doy riquezas, te doy salud, te doy prosperidad, te doy todo. Porque cuando tenemos sabiduría y conocimiento, tenemos todo eso. Pero ¿dónde tengo que tener la sabiduría? En mi mente, en mis pensamientos, en mi forma de pensar. Por eso a veces discernís, no, esto no es para mí. Porque yo no puedo meterme en este lugar de tanto conflicto o con esta persona, aliarme con esta persona, porque no va a ser compatible con lo que yo ya pienso y sé que es la verdad. Y acá en el libro dice que el Señor dijo a Josué, después que circuncidó a todo el pueblo, hoy les he quitado de encima la humillación que sufrieron de Egipto. Porque muchas veces nosotros no estuvimos en Egipto, pero nuestros padres sí, o nuestros abuelos sí, o nuestros bisabuelos, o nuestros tatarabuelos. Hay cosas que nosotros tenemos en nuestro ser que vinieron con nuestro ADN. No sé, me acuerdo una vez, nos contaba en un taller de liberación de miedo una señora, nos decía, yo siempre miro abajo de la cama a ver si hay alguien. ¿Y por qué lo haces? Y porque mi mamá lo hacía, y mi abuela también. Pero ¿qué pasa? La abuela había vivido la guerra. Y a veces los soldados se escondían abajo de las camas. Y esa herencia se transmitió y no sabían por qué. Hasta que se descubre, hay cosas que nosotros tenemos como herencia. No sé, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de creer. Tantas cosas. Sigo saludando a mi nieta para los que no ven, los que nos están viendo en internet. Y nosotros a veces no entendemos, y dice acá la palabra que cuando fueron circuncidados, los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el día 14 de aquel mes, después que se recuperaron. Y ese mismo día dejó de caer el maná. ¿Qué era el maná? El alimento que Dios les daba en el desierto. Porque hay un momento que Dios te da de una manera y hay otro que te da de otra. Cuando vos estás capacitado para más, ya no te llueve y son tus fuerzas las que Dios prepara para que vos ganes lo que tenés que ganar. Lo que vamos a hablar ahora
miren, no es para los débiles de corazón. No es para personas frágiles y sensibles. Porque el libro de Josué es un libro de guerreros. Y nosotros los cristianos, los católicos, debemos ser guerreros. Porque si vos decís, bueno, esto será lo que me tocó vivir, no es el Espíritu del Dios vivo que dice eso. Todo lo que te pasa, que es conflicto en tu vida, tiene que salir. Pero nunca va a salir si no le presentás batalla. No va a salir como la nada. Si vos le presentás batalla, pero ¿cómo le presentás batalla? Con un ayuno, a veces decimos ayuno de comida. Sí, hay que ayunar de comida, pero también hay que ayunar mentalmente. Y ahora les voy a explicar qué es este ayuno de acá. Ayuno de malos pensamientos. ¿Y cuáles son los malos pensamientos? La derrota, por ejemplo, el fracaso. Yo soy un fracasado. Nunca digas eso. A mí nada me sale bien. Nunca digas eso. A mí me pasa todo. Nunca digas eso. Críticas. Eso también son pensamientos que deben de salir. Falta de perdón. Estoy enojado, siempre estoy enojado, siempre estoy con bronca, siempre estoy así como que a la defensiva. Todo el mundo está mirándome mal. No. Tu pensar tiene que ver con tu vivir. Y ahora vamos a hacer les voy a hacer una propuesta para que comunitariamente hagamos. Porque miren, yo sé, nosotros sabemos con José que esta comunidad va a crecer en sabiduría y conocimiento y también en número. Que acá va a haber tantos milagros, tantas bendiciones, tantas maravillas, que vamos a ser un imán para atraer a las demás personas. Así como escuchamos este milagro de multiplicación sobrenatural en la economía, como escuchamos hace unos días el milagro de Mía, como escuchamos también hace poco el milagro de la sanidad, de la restauración. Hay cosas hermosas que están sucediendo. Cuando vos dejás que tu mente sea la mente de Cristo. Y este ayuno que tenemos que hacer de pensamientos, tengo que estar alerta. Por ejemplo, estoy pensando que es horrible lo que está viviendo, que es horrible lo que estoy viviendo. Al piso con ese pensamiento. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el pensamiento que tengo que tener. ¿Dónde está ese pensamiento? Está en la palabra de Dios. ¿Y qué es más verdad? ¿Lo que me dice el mundo o lo que me dice Dios? Qué dormidos que estamos hoy. Vamos, contesten un poquito. ¿Qué? Lo que dice Dios es la verdad. Es lo que dice Dios. ¿Y cómo sé lo que dice Dios? Tengo que leer la palabra, tengo que encontrarme con Jesús y tengo que imaginar, porque la imaginación es un regalo de Dios, pero Satanás la usa para él. Porque cuando tenés miedo, ¿qué haces? Te imaginas que te va a ir mal, que no vas a salir de esa enfermedad, que este es un problema grave, y entonces estás imaginando mal. Pero el Señor dice que imaginemos para bien. La palabra de Dios, miren, se los voy a leer. En el libro de Filipenses 4:8 dice: todo lo bueno, lo noble, lo puro, lo que es digno de alabanza, en eso pensad. ¿Qué estás pensando? Necesitamos pensar en eso. Y entonces, después
que fueron circuncidados y están por entrar en Jericó, Josué tiene una aparición divina. Dice, cuando estaba cerca de Jericó, Josué levantó la vista y vio a un hombre ante él con la espada desenvainada en la mano. Josué se acercó a él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Y él respondió, no, yo soy del ejército del Señor y acabo de llegar. Cayó Josué rostro en tierra, lo adoró y preguntó, ¿qué órdenes trae para mí, Señor, para su siervo? Y el jefe del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Y Josué se quitó las sandalias. ¿Por qué este relato? Cuando se le aparece este ángel del Señor con una espada desenvainada, es el signo de que tiene que pelear. Pero cuando Josué le dice que era un guerrero aguerrido era Josué, porque él había estado en varias batallas anteriores. El ángel le dice, cuando Josué le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y le dice algo muy importante, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Lo mismo que le dijo el Señor a Moisés, quítate las sandalias. ¿Y por qué las sandalias? ¿Por qué el calzado? Porque tenemos que quitar el método que tenemos en nuestra cabeza, lo que nos calza justo, y empezar a recibir lo que Dios quiere. Posterior a esto, Dios le da instrucciones casi locas a Josué para un guerrero. Vas a vencer Jericó, una ciudad fuerte, aguerrida, llena de un ejército poderoso y de armamentos y de riquezas, y le dice, vas a vencer dando vueltas alrededor de Jericó. Y esto es, hermanos, esto es lo que les quiero proponer. Y les pido que trabajen en esto, porque el conocimiento viene con un trabajo personal. Acá le podemos decir esto, pero después estás vos en tu casa. Si vos no lo haces en tu casa, no te va a servir. No te va a servir. Y dice que le dijo, durante 7 días da vuelta a Jericó. ¿Cuál es tu Jericó? ¿Cuál es tu lugar difícil? ¿Cuál es tu lugar donde vos ves que el enemigo te tiene agarrado? Tal vez un vicio, tal vez un problema económico, tal vez un problema de familia. ¿Qué tal si empezás a cambiar durante 7 días los pensamientos? Porque te vas a dar cuenta que cuando veas ese Jericó vas a decir, uy, qué grande que es, uy, qué montaña, qué fuerte. Y vos vas a decirle, vas a buscar una cita bíblica, vas a buscar un pensamiento de Dios y lo vas a poner en tu mente. Y cuando te diga el enemigo, vas a volver a caer en este problema, vos le vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ejemplo, hay varias, pero vos tenés que buscarla, tenés que agarrar tu palabra, la Biblia, y leerla. Y ahí, durante 7 días, vas a estar batallando y vas a estar haciendo ayuno de pensamientos de derrota, ayuno de pensamientos de miedo, ayuno de pensamientos de fracaso, ayuno de pensamientos de bronca, ayuno de pensamientos de enojo, ayuno de pensamientos de vicio, ayuno de pensamientos de pornografía, ayuno de pensamientos, no sé, cada uno sabrá, de víctima. A veces te sentís la última o el último de los últimos. Y no, hermano, nosotros somos más que vencedores. Y en esta noche vamos a hacer algo profético. Vamos a entregarle nuestras manos al Señor. Mientras orábamos al principio, yo sentía que Dios estaba poniendo algo muy grande en nuestras manos.
Y esta mano entregada al Señor, con la unción del Señor, la vamos a poner en nuestra mente. Señor, hacemos este acto profético y trata de ver a Jesús poniéndote su mano en tu mente. Ya no es tu mano, es la mano de Jesús, cambiando nuestra manera de pensar, derribando las fortalezas de los Jericó que tenemos en nuestra mente. Hermano, no es de un día para el otro que van a cambiar tus pensamientos. Dice Jesús, trabajo contigo. Estoy de tu lado. Yo estoy contigo, como le dijo a Josué. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. Cuando estés en tentación, estoy contigo. Cuando te estén juzgando, criticando, condenando, yo estoy contigo. Cuando te estén maltratando, yo estoy contigo. Cuando estés en victoria, yo estoy contigo. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, yo estoy contigo. Gracias, Jesús.